género. Vamos a iniciar las presentaciones. Están con nosotros Marta Sierra del Kenyon College, Paula Medina García del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, y Pedro Barbabella de Melo del Programa de Posgraduados en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas en Brasil, y yo que modero y que voy a presentar al final también una ponencia. Entonces la dinámica sería exponer de 10 a máximo 15 minutos. ¿Tú eres Juan? Sí. Ah, perdón, es que hace rato antes de empezar, entonces está con nosotros también Juan Felipe Suárez de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, quien también va a presentar una ponencia. Tú me dijiste que traías tu compu, ¿no?, para la presentación. Bueno, entonces la dinámica sería de 10 a máximo 15 minutos y al final hacemos un intercambio con los asistentes al panel. Entonces yo les voy a indicar cuando les queden 5 minutos, luego 2 y ya se agote el tiempo. Me toca hacer un poco la mala de la historia. Entonces, va a iniciar Marta Sierra con el trabajo Poéticas de la Carne, algunas reflexiones desde la estética feminista descolonial. Ella va a leer y me va a ir indicando cuando yo pase las diapositivas. Entonces, adelante, Marta. No sé si van a poder ver bien, se ve bien porque son todas imágenes de artistas, ¿no? O sea, mi trabajo tiene que ver con tratar de combinar una propuesta estética con una propuesta de los estudios de los feminismos descoloniales. Eso es un poco lo que aparece en este trabajo. Yo había traído el trabajo para leerlo, pero me parece que lo voy a hablar mejor, así vamos un poquito más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, este trabajo forma parte de un proyecto, de un libro que estamos haciendo con Karina Vidaseca, que enseña acá en la UNSAM, donde vamos a hacer una perspectiva comparativa entre artistas latinoamericanas y artistas islámicas que trabajan con esta idea de lo descolonial. Entonces, un poco lo que aparece en la primera parte de mi trabajo es una reflexión acerca de cómo la mujer artista todavía no ocupa un lugar importante dentro de la crítica de arte, ¿no? Y cómo hay mucho trabajo todavía para hacer sobre esta historiografía de las mujeres artistas. Bueno, entonces ahí yo explico un poquito basándome en Yunta, que es una crítica argentina que tiene un libro muy bueno que se llama Feminismo y Arte Latinoamericano, donde ella hace una primera aproximación a algunas artistas latinoamericanas, ¿sí?, como tratando de hacer una historiografía que está ausente. Otro elemento que explico en mi trabajo es esta idea de lo descolonial, desde dónde vienen las críticas al colonialismo. Entonces, un poco lo que estoy planteando acá es que, bueno, hay distintas críticas. En el Caribe tenemos Césaire, Fanon, después tenemos los críticos que vienen de las postcolonias británicas y francesas, como Homi Bhabha, Edward Said, Spivak, y luego está en América Latina lo que se llama el estudio del grupo, el grupo de modernidad colonialidad, que está dirigido, liderado por los estudios de Aníbal Quijano, y en donde él plantea este concepto de la colonialidad del poder. Y dentro de esta teoría hay sobre todo, bueno, dos teóricas que son Rita Segato y María Lugones, que han tratado de trabajar esta relación entre género y colonialidad del poder, ¿sí? Eso es un poco como la base de mi trabajo de alguna manera, ¿no? Entonces, una primera idea que me parece importante para tener en cuenta en esta aproximación a la estética es que esta idea de la colonialidad del poder es una idea muy interesante porque tiene muchos niveles, dice Quijano. Está por un lado el aspecto de la colonialidad del saber o el aspecto epistemológico, en donde se presenta esta dominación colonial, y después está otro nivel que es la colonialidad del
género, y eso es lo que un poco vamos a trabajar acá. Otro grupo teórico que me parece muy importante en esta discusión sobre colonialidad y género es en los Estados Unidos lo que se llamaron los feminismos de color, ¿sí? Que surgieron sobre todo en los años 80. Hay una antología muy famosa que es este Puente Mi Espalda, ¿no? De mujeres chicanas, mujeres asiático-americanas y afroamericanas, donde plantean justamente esta relación entre explotación colonial, ¿sí? Y su propio cuerpo, ¿no? En particular dentro de los Estados Unidos, y dentro de esa teoría está también la importante teórica chicana Gloria Anzaldúa con su trabajo sobre Borderlands, la frontera, ¿no? Que yo me voy a referir un poquito también en esta presentación. Muy bien, vamos entonces ahora a la primera imagen. Esta es una de las primeras artistas que considero en el trabajo, se llama Regina José Galindo, es una performer guatemalteca, que quizás ustedes han escuchado nombrar sobre ella. Ella hace una crítica muy fuerte sobre todo a la guerra civil guatemalteca y los efectos que ha tenido en las mujeres, específicamente a través de las violaciones masivas, ¿no? Que se hicieron sobre todo a las mujeres indígenas. En esta primera performance, que se llama Mientras ellos siguen vivos, que es de 2007, ella tiene 8 meses de embarazo y entonces ella se pone en una cama atada con cordones umbilicales que son reales, en una posición justamente de disponibilidad para la violación, porque de hecho una de las críticas que ella hace a través de esta obra es la forma en que las mujeres indígenas eran violadas justamente
venadito, ¿sí? El venadito está inspirado en la imagen, ¿no?, de Frida Kahlo. Frida Kahlo tiene una pintura que es su cabeza, digamos, unida al cuerpo de un venado, ¿no? Y lo que hace Haddad es que hace una especie de homenaje, ¿no?, justamente a Frida Kahlo en esta performance. Pero ¿por qué me parece, bueno, es muy difícil explicar todo el contexto, ¿no?, de Astrid Haddad en unos minutos nada más, pero si a ustedes les interesa, ella tiene un sitio web muy interesante en donde ella también hace una crítica justamente a esta relación entre colonialidad y género, en este caso a través de la imagen de este venado, ¿no?, o lo que decían Saldúa, esta bestia, ¿no?, es lo que de alguna manera lo que no se quiere ver. De hecho, uno de los puntos centrales de la colonialidad del ser, dice Quijano, es la reducción de este otro a la imagen de un animal, ¿sí? Es decir, reducirlo a la imagen de lo no humano. Entonces, lo que hace esta artista, lo que hace Ansaldúa es recuperar esta idea de lo animal, ¿sí?, de lo primitivo, que ha sido suprimido, ¿no?, en la cultura colonial, y mostrar de alguna manera cómo esto funciona, no como algo que se tiene que esconder, sino que algo que se tiene que mostrar. En el caso de Haddad y de Frida Kahlo, ¿por qué es interesante esto? Porque esta imagen híbrida, ¿sí?, de un humano con un animal, está de alguna manera desafiando, ¿sí?, está desafiando esta división, ¿sí?, entre lo humano y lo no humano, que está en la base de la dinámica del colonialismo, ¿no? Bueno, yo acá en el trabajo hablo un poquito más sobre Donna Haraway, que tiene también un estudio muy interesante sobre la mujer como un cyborg, ¿sí?, es decir, como un híbrido, ¿no?, y cómo esta idea de la hibridez está desafiando de nuevo estos binarismos, ¿no?, de género que nos tratan de ubicar en un lugar o en el otro. Muy bien, finalmente vamos a ver dos otras artistas. Esta no sé si se va a ver, es una imagen un poquito oscura, pero esta imagen pertenece a una artista palestino-británica que se llama Mona Hatoum. Mona Hatoum creció fuera de Palestina, pero la mayor parte de su obra es una reflexión de nuevo sobre esta idea de la colonialidad, de la dominación colonial, ¿sí?, sobre la mujer específicamente. En esta que se llama Light Sentence, es de 1992, ella apila jaulas, de alguna manera, en una habitación, y en esa habitación hay una luz al final, ¿sí?, que sube y que baja, haciendo que esta imagen de la grilla que va generando las jaulas, ¿sí?, se desestabilice y se mueva, ¿sí? La imagen del espectador, cuando el espectador entra a esta sala con esta grilla que se mueve, es de crear como una especie de duda, ¿no?, de falta de certeza, de inestabilidad, que es una idea que ella trabaja mucho, sobre todo en su arte. Hatoum dice que ella se inspiró, en la idea de la jaula, se inspiró sobre todo en el texto de Foucault, Vigilar y Castigar, ¿no?, y cómo la grilla es una metáfora, de nuevo, ¿no?, de estas formas de control, ¿sí?, que la sociedad quiere poner sobre nosotros, y que de alguna manera ella está movilizando, está moviendo, está desafiando, ¿no?, esta idea de la grilla en esta instalación en particular. La siguiente imagen se llama Hair Mesh, está hecha sobre pelo de una mujer, de nuevo. Ella tiene toda una serie de instalaciones en donde trabaja sobre el cuerpo femenino, ¿no?, y desestabiliza de nuevo las imágenes del cuerpo femenino. Acá usa la grilla de nuevo, pero para resignificar
ponencia y os voy a pedir disculpas por esta voz, pero el cambio de clima me ha acatarrado. Con mi ponencia vamos a cambiar un poco la perspectiva, pero no yéndonos muy lejos de lo que estaba comentando la compañera. De hecho, ella ha acabado resituando los puestos en relación con el mapa, y lo que traigo aquí es una reflexión de las relaciones entre poder y espacio, ¿no? Entonces tampoco está tan alejado de lo que estaba planteando la compañera, a pesar de que el enfoque, que desde la geografía política feminista, pueda parecer un poco lejano, ¿no? Entonces, bueno, los tres ejes sobre los que me quería centrar son el poder y concretamente su relación con lo espacial, y el enfoque desde el que se mira o se intenta entender esta relación es la geografía política feminista. Y digo feminista intentando también polemizar lo que se entiende como el sujeto colectivo del feminismo, y también polemizando cómo se ha construido este sujeto históricamente, incorporando todo ese corpus también que ya mencionaba la compañera, de todo lo que serían los feminismos negros, chicanos, decoloniales, y cómo también hay un sujeto múltiple, abierto y radical del feminismo. Entonces, en un primer lugar, y hablando del poder, me gustaría pues básicamente trasladar cómo se ha entendido, y normalmente ha sido entendido como un recurso, ¿no? Como un recurso, y la definición básica de poder se ha entendido como la capacidad de A para hacer que B haga algo que de otra manera no haría. Esta definición en sí ya como que queda pequeña, ¿no? Para entender lo que sería el poder. Y en esta conceptualización, que sería básicamente el poder como un recurso, algo que se localiza, que se concentra en un A y un B, o que se concentra en un A y que B no lo tiene, estaríamos hablando del poder como un recurso, ¿no? Y básicamente hay un cierto consenso ya en la última producción académica, más desde el punto de vista de las teorías postestructuralistas y posmodernas, en que el poder es una relación en este caso múltiple, y que no solo se sujeta a un sujeto colectivo, un sujeto individual A y B, que podemos estar hablando de mayor apertura y multiplicidad de actores y de relaciones en esta relación. En cuanto a entenderlo como relación, pues si lo entendiéramos como una relación simétrica, estaríamos hablando de igualdad. Si lo entendiéramos desde un punto de vista simétrico, estaríamos hablando de la diferencia. Y para entender la diferencia, pues es necesario también pensar cómo normalmente pensamos las categorías del poder. Y es que cuando tú lees desde la teoría feminista, desde la teoría del espacial o la teoría geográfica, qué es el poder, normalmente tiene un carácter prácticamente de ubicuidad, está en todas partes. Se habla de las relaciones de poder con mucha facilidad, pero con muy poca frecuencia se precisa cómo se entiende o cómo se articula o cómo, digamos, trasciende, cómo entendemos esta relación de poder asimétrica. Normalmente encontramos que hay un binarismo, no como una relación diádica entre A y B, y normalmente encontramos términos como poderosos y desposeídos, oprimidos, o sea, opresores y oprimidos, ¿no? Entonces tiende a crear dos categorías en una relación binaria que a veces parece quedar pequeñas, ¿no? Para entender la complejidad de los fenómenos sociales. Y centrándonos en esta relación, o sea, en esta conceptualización del poder como relación, se plantea una relación más que distribución, como lo haría el concepto de poder como recurso, una relación de articulación, de circulación del poder. En esta también presunción de que todos los ejes de poder acaban construyendo diferencia y que esa diferencia parte de una simetría, entenderíamos que esa relación se puede canalizar o entender de dos maneras: el poder como potestas o el poder como potencia. Esto sería el poder para, el poder sobre, por ejemplo, el poder sobre, el poder como potesta sería el ejercicio del poder, que sería el poder sobre, y su materialización sería el poder como dominación. Pero no todo poder sobre o poder como potestas es un poder como dominación en sí mismo. Y el poder como potencia, que sería el poder para, ¿no? Y ese poder para se puede trasladar también en la resistencia, que es el ejercicio de un poder hecho para, digamos, salir del sometimiento a esa dominación, que sería el triunfo de un subtipo de poder como potestas. En este sentido, normalmente también, digamos, saliendo de las visiones más ortodoxas del poder, se suele tender a pensar en la relación como potestas como algo también binario. Entonces, normalmente se suelen establecer relaciones de dominación-resistencia de una manera prácticamente unidireccional, en que parece que alguien tiene todo el poder y alguien está completamente sometido, y el único espacio que le queda sería la resistencia. Entonces, aquí encontramos en toda la literatura varias formas de denominar esta forma de pensar la relación o articulación del poder. Varios autores han hablado desde el estructuralismo de estructuras de poder, también de sistemas, desde el funcionalismo. Tenemos a Foucault o Agamben hablando de dispositivos, aparatos de poder, también de regímenes de poder, ¿no? Desde otros lugares. Colonialidad del poder, desde los estudios decoloniales, con todo el grupo de modernidad de colonialidad,
Y básicamente la idea que nos trasladan es que hay unos mecanismos de sujeción de sujetos tanto individuales como colectivos, que hay unos mecanismos, unos regímenes de poder disciplinarios, que prácticamente hay un sometimiento. Eso nos deja poco espacio, ¿no?, para pensar otras formas de poder. Entonces, en este trabajo, y traigo aquí una cita de George Agamben, que es uno de los autores que ha revisitado a Foucault, dice en uno de sus textos que es un dispositivo, que las sociedades contemporáneas son como cuerpos inertes yendo a través de procesos masivos de desubjetivación, el cuerpo social más débil y cobarde que ha existido en la historia humana, y que esto supone prácticamente el eclipse de la política, o lo que sería en términos análogos la despolitización. Y mi pregunta es, ¿qué cuerpo dócil e inerte podría verse en las manifestaciones de sujetos colectivos a lo largo de todo este continente y también por la parte que me toca en España en estos últimos años? Y aquí traigo, pues básicamente recojo algunos de los movimientos que han tenido lugar en estos últimos meses. El movimiento Lenao en Brasil contra Bolsonaro, contra la deriva conservadora, mujeres. Eran mujeres y eran mujeres racializadas y eran LGTB, o sea, era un sujeto colectivo que ocupó las calles y se hizo con ese espacio saliendo y tomando las calles, ¿no? Entonces el espacio público, que es algo normalmente negado o difícil de acceder, y en estos últimos años estamos viendo cómo nos tomamos las calles, ¿no? La Marea Verde en Argentina, el pañolazo, ¿no? En esta lucha por conseguir el aborto legal, seguro y gratuito. El movimiento feminista en Chile, un movimiento estudiantil con mucha fuerza, con mucha performance también, aquí como resitúan el cuerpo femenino, también en una protesta contra el acoso y contra la educación sexista. La huelga feminista del 8M, que bueno, aquí traigo fotos de Madrid porque fue la que me tocó vivir y de esta sí que tengo documentación gráfica, pero fue una manifestación y una huelga que se produjo simultáneamente en todas las ciudades del país prácticamente. No solo en Madrid, también en País Vasco una movilización sin precedentes, Barcelona, en otras ciudades que pareciera que no son tan importantes, Zaragoza, Salamanca, además con una impronta derechista bastante fuerte. Y nos tomamos las calles, y no solo nos tomamos las calles las feministas blancas, y aquí hubo mucha polémica porque el feminismo blanco también está acaparando muchos espacios y también hay una disputa interna dentro del movimiento y lo que es el sujeto colectivo del feminismo. Pero bueno, esta es una compañera, ella es peruana, protesta contra la ley de extranjería, que es una ley eminentemente racista del Estado español. Aquí tenemos también el colectivo de, no se ve muy bien la imagen, pero es el colectivo de amas de casa, de trabajadoras del hogar, que fueron a la huelga, independientemente de que las represalias podían ser muy fuertes, ¿no? Porque son personas que no tienen prácticamente cobertura de seguridad social, no tienen contratos, están en el mercado informal, y ir a la huelga podía suponer directamente un despido, pero esto también acalla un poco los argumentos que esgrimió la derecha de que solo podíamos hacer huelga a las personas que teníamos un mínimo de seguridad laboral. Aquí tenemos también la marcha de las mujeres en Washington. Ya sé que Estados Unidos parece el vecino del que nadie quiere hablar, pero también fue una marcha sin precedentes y fue el día después de que Trump, que es uno de los también casos más anecdóticos, digamos, de lo que se ha llamado la posverdad, aunque ese término no me gusta nada, después de que asumiera el cargo, todas las calles se llenaron de mujeres en diferentes ciudades de los Estados Unidos, ¿no? Entonces Boston, Los Ángeles. Y por último, bueno, y retrotrayéndome ya hasta 2016, porque no quiero hacer una genealogía de los movimientos feministas en todo el mundo, Vivas Nos Queremos en México, también uno de los estados más violentos, con mayor número de feminicidios en todo el continente, y también se tomaron las calles en una marcha importante el 24 de abril, con el lema Vivas Nos Queremos, ¿no? Y también es un lema que ha traspasado fronteras y que se ha reivindicado en muchos otros lugares y latitudes. Pues centrándonos en esto, que es entender más el poder como resistencia y como una potencia, ¿no? Como una capacidad, no entendiéndolo solo como en términos de dominación, entenderíamos que hay que hablar de una multiplicidad de sujetos, que hay que poner el énfasis en la agencia más que en todos los regímenes disciplinarios o de control que tenemos, más que nada porque si no es bastante difícil ser optimista, ¿no? Y pensar en un cambio. Y la posibilidad, digamos, de generar cambios pasa también por pensar los espacios en los que estos cambios se producen. Y por eso mi reflexión desde la geografía política por cómo pensar el espacio y estos espacios de posibilidad. Más allá de poner el énfasis en los sujetos como individuos y evitando totalmente cualquier tipo de reduccionismo individualista o atomista de
o voluntarista, ¿no?, de la capacidad que tiene un sujeto para cambiar las estructuras de poder, es más que nada pensar en cómo construimos y cómo tenemos la capacidad de construir agencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar un poco por alto esto porque es una idea un poco más visual de cómo se articularía el poder, ¿no?, frente a esta conceptualización más ortodoxa del poder como recurso. Entonces, ha habido varias maneras, también muy espaciales, con una impronta muy espacial a partir de los 80 con el giro espacial, de pensar el poder. Y en este sentido, no solo metafóricamente, sino también materialmente, cómo se piensa el poder tiene efectos. Entonces, se ha pensado como una suerte de raíces, de árboles, de redes, de telarañas, ¿no?, y también de rizomas, que sería como la última visión más postmoderna de cómo se articula el poder. Entonces, básicamente la idea que quería trasladar, y es también el enfoque desde el que se mira, es que todos los ejes de poder, pasando desde la clásica categoría de clase, el género, el binarismo de género, sexo, la identidad sexual, la orientación sexual, la edad, la discapacidad, la raza, la etnia, se construyen en una suerte de matriz, que esto ya lo habrían dicho las autoras como Patricia Hill Collins, pero también desde el punto de vista del feminismo interseccional, como una forma co-constitutiva y simultánea en la que los ejes se articulan entre sí y circulan, ¿no? No estamos hablando nunca de una categoría que opere por encima de las otras, sino que es una suerte de jerarquía en la que los diferentes procesos y ejes de poder se articulan. Entonces, en esta conceptualización y centrándonos en la potencia, hay dos conceptos que se han solido utilizar para hablar del poder ¿no?, el poder como resistencia. Uno de ellos es el concepto de resistencia, que ya digamos articulado, y el otro sería el de empoderamiento, un concepto que se ha pervertido con el tiempo, digamos, y hay una autora que lo trae bien a colación, que se llama Rafia Sakaria, y nos dice que cómo se ha pervertido este concepto viene también de los modos en los que el feminismo blanco y, digamos, las estructuras de cooperación al desarrollo han trasladado, digamos, o resignificado de una determinada manera el concepto de empoderamiento. Y es que al hablar de empoderamiento normalmente se suele atribuir a los sujetos a los que se empodera. Se supone que hay un empoderamiento desde fuera, ¿no?, que no es un empoderamiento desde dentro de los propios sujetos, sino que hay alguien mediando, ¿no?, que empodera desde fuera. Normalmente esto va vinculado a procesos o a proyectos muy desarrollistas, ¿no?, de ayuda o de cooperación al desarrollo, y que llevan consigo procesos de victimización y al final acaban despolitizando lo que son las propias prácticas y estrategias de poder de los sujetos con las que estaríamos trabajando. Lo que reivindicamos también pues, es un concepto de empoderamiento que preste más atención a lo performativo, ¿no?, a lo transformativo, a lo realmente transformativo, y esto nos movemos un poco en un deber ser, que rompa con esas leyes o con esos principios más universalistas, ¿no?, de que es posible trasladar unas experiencias de unas latitudes a otras, ¿no?, de unos sujetos a otros, y también, pues, ¿por qué no politizar, ¿no?, y digamos, feminizar un poco más la política en este caso? Eso nos iba a pensar también en que hay geografías de la resistencia, ¿no? Yo os estaba mostrando antes imágenes de diferentes movimientos en diferentes latitudes. Ningún movimiento es igual al otro, por mucho que transnacionalicemos la lucha. Cada lugar tiene una pequeña particularidad, cada proceso tiene su propio sentido, ¿no?, y cada sentido al final se construye desde dentro. Entonces no se puede tampoco compartir o generalizar el sentido de cada movimiento de resistencia o de cada lucha. Y en este sentido, y relacionándolo más con el espacio, pensar la resistencia y sus espacios, y bueno, no sé si se ve bien, pero ahí pone Somos la Resistencia, nos lleva a pensar qué lugar ocupamos, en este caso las mujeres, ¿no?, como este sujeto múltiple en esa resistencia, porque normalmente el lugar de la mujer está bastante restringido por esas relaciones de poder de las que hablábamos, que no dejan de estar atravesadas y se construyen en lo espacial, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el lugar de las mujeres, ¿no? Porque parece claro que a veces se nos excluye de los espacios públicos, hay calles a las que las mujeres les da miedo acceder, hay horas en las que las mujeres no salen a la calle, hay determinados lugares en los que se les ha querido recluir a las mujeres, a veces en el hogar, a veces en determinados trabajos. Entonces parece que hay espacios que son y que no son de las mujeres, y en este sentido hablan de estar o estar fuera de lugar. ¿Cuántas veces se habrá escuchado, no? No, es que está fuera de lugar. ¿Cómo se está fuera de lugar? Primero porque implica una concepción del espacio que es bastante fijista, o sea, no se está fuera del lugar, el lugar es un proceso. Entonces se llega a estar en el lugar, o se llega a estar, igual que se construye el sujeto, se construye el lugar. Y en este sentido hay varias autoras desde la geografía política feminista
y autores, en este caso también que voy a mencionar, que han hablado de lo que se llama el espacio paradójico, que en estos espacios de delimitación del the same and the other, ¿no? Cómo se construye la contradicción y cómo siempre quedan los espacios de resistencia para oponernos, ¿no? Cómo es un espacio paradójico en el que, a pesar de que nos restringen y nos limitan la frontera de dónde podemos y no podemos estar, siempre podemos reapropiarnos, ¿no? Y en este sentido también la compañera lo mencionaba, ¿no? Cómo desde la frontera se ha pensado, por ejemplo, por los feminismos chicanos, cómo también se piensa desde los márgenes, como diría Bell Hooks, y cómo también nos hemos reapropiado de los hogares, de los espacios domésticos y privados, y cómo hemos ido trascendiendo determinados espacios a los que se nos ha querido relegar. Y bueno, pues básicamente era una pregunta que lanzaba al aire, que es que si nuestro lugar es simplemente la resistencia o es una resistencia tan restringida, ¿no? Si al final el único lugar al que nos queda el feminismo, a los movimientos disidentes, es la resistencia, o en realidad sí que tenemos ese poder de agencia que nos lleva a pensar que el poder no es algo unidireccional y que tenemos solo un poder de resistencia frente a la dominación. Y bueno, pues básicamente también reflexionar un poco sobre el papel de la geografía política feminista, que aunque en España y en América Latina está teniendo un peso limitado porque pues al final la academia anglosajona, digamos que lo está absorbiendo todo, pues también hay varias cosas que se están produciendo desde acá y desde otras latitudes que son interesantes porque enfatizan esas relaciones de poder en otros lugares, en otros contextos, con otros sujetos, y no solo en el sujeto un poco eurocentrado, ¿no? Que viene dominando la academia. Y eso era un poco lo que quería trasladaros. Bueno, con la presentación de Pedro Barbabella, vas a venir hacia acá. ¿Esta es la tuya o la? Es suya. Pode começar? Então, primeiramente eu vou pedir licença para poder falar em português. Vou falar bem devagarzinho para todo mundo me acompanhar. E antes de apresentar, essa é a minha dissertação, eu estou desenvolvendo ela. E eu trabalho com o movimento feminista na Colômbia, entendendo como as articulações junto com outros movimentos e o Estado ajudaram a construir o acordo de paz que foi apresentado no ano de 2016. E aí, antes de apresentar, eu acho que é muito importante que eu me apresente, né? Meu nome é Pedro, eu sou estudante de ciência política da UFMG, sou homem, sou gay, e eu acho que isso vai influenciar a maneira como eu entendo o meu objeto e converso com os meus interlocutores. Então é importante deixar bem marcada a minha posição de partida nessa pesquisa. O meu trabalho recebe o nome de Entre as Dramas da Violência e da Mobilização, um estudo do ativismo interseccional feminista das organizações de mulheres e feministas na construção da paz na Colômbia. Eu escolho o caso da Colômbia principalmente porque há um movimento muito forte e quando foi pensado desde 2014 a nova proposição do novo acordo de paz, a gente tem uma participação dos movimentos sociais, principalmente o movimento feminista à frente, levando outras pautas como do movimento negro, movimento LGBT, movimento indígena, para fazer um documento e que o gênero fosse tratado de forma transversal. Então, nos pontos do acordo de paz, a gente vê que há uma inclusão de um enfoque diferenciado de gênero. E isso, historicamente, foi a primeira vez que a gente viu. A gente tem, desde a década de 90, uma discussão para incluir gênero nos acordos de paz e trazer as mulheres para o centro de negociação, seja na escrita do documento, ou seja também nos processos de peacekeeping ou state building, né? Ou seja, as mulheres estarem nas forças armadas para pacificar o território. Então, a gente vê uma presença maciça do movimento de mulheres feministas na Colômbia e uma ação muito conjunta com o Estado a partir de 2014. Então, a gente vê uma convergência de ações entre esses atores. E também uma convergência de ações, por exemplo, entre o movimento feminista e as Farc, que é um ator extremamente relevante no processo de construção da paz.
né? O conflito, brevemente, o conflito da Colômbia. Há uma discussão muito grande de quando ele se inicia. Tem gente que fala que começa quando as Farc surge, tem gente que fala que o conflito ele tem seu início quando um candidato à presidência morre, ele é assassinado. Então, ainda assim, não temos um ponto base para falar quando o conflito começa. Há uma discussão muito grande nisso. Em relação a uma revisão da literatura, eu faço parte do NEPEM, na UFMG, que é Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, e minha orientadora é a professora Marlise Matos. Então, a gente está discutindo muito a maneira como a gente vai construir, teoricamente, esse projeto. A gente parte de um conceito de gênero, né, que vai guiar, orientar o nosso trabalho, e trabalhando muito a partir de uma epistemologia feminista, então mostrando a minha posição enquanto pesquisador frente ao meu objeto e a maneira como eu vou estar lidando com eles. A partir desse conceito de gênero, que a gente pega da John Scott, que a gente entende a partir de construções hierárquicas, valorativas entre os indivíduos, né, a gente vai trabalhar com a ideia de movimentos sociais. Só que como a gente vai conceituar o movimento feminista? Né? É uma coisa tão ampla, a gente não pode pensar, por exemplo, como a Abers e a Bulow trabalha, que o movimento social ele não tem uma relação com o Estado. Eles possuem agendas diferentes e eles não comunicam entre si. Então, elas falam, olha, isso é muito problemático, a gente precisa superar esse paradigma, porque as mulheres, elas estão dentro do Estado também, o feminismo está no Estado, está em todos os lugares. Então, como a gente vai pensar um movimento feminista a partir disso? Como a gente conceitua um movimento feminista? E aí a Sônia Alvarez, que ela é argentina, tá? Ela dá aula nos Estados Unidos, ela vem com a ideia de campo discursivo de ação. Através de dois processos, que seriam o mainstreaming e o sidestreaming, a gente consegue ver que as mulheres e o discurso feminista, ele entra para dentro do Estado. E o que a gente vê? Por exemplo, no mainstreaming, a gente vê que há feministas e o discurso feminista na sociedade civil, nos partidos políticos, no Estado e no sistema internacional. E no processo de side streaming, você vê que tem nas organizações comunitárias de bairro, a gente tem no movimento estudantil, movimento de direitos animais, movimento LGBT, movimento negro, movimento indígena, há feministas em todos esses lugares. Então seria como se houvesse um processo de despatriarcalização do Estado. Essas mulheres, elas estão em todos os lugares, principalmente no Estado, tentando modificar as estruturas patriarcais que compõem o próprio Estado, e aí o Estado colombiano, o Estado brasileiro, a gente poderia estar usando tudo isso. A própria maneira como o movimento ele se relaciona com o Estado, ele é trabalhado de várias formas. Né? Na década de 90, começa um estudo muito grande sobre o fenômeno de hominização. Né? Tanto o movimento feminista como o movimento LGBT, ele passa a trabalhar em formas de ONG e de forma cooperativa com o Estado. Então ele foge de uma lógica contestatória de que movimentos sociais não dialogam com o Estado. E ele passa a pensar outras formas de repertório de interação. E aí eu venho conversar com a Ambers, com a Tata Gib e com a Serafim. Elas têm um texto que se chama Repertórios de Ação de Interação no Brasil, que elas fazem uma análise de como os movimentos sociais durante o governo Lula estiveram muito próximos do Estado e criaram rotinas interativas para poder criar relações. Então, elas nomeiam 4 formas de interação: ação direta, através das manifestações, que é uma forma fácil de dialogar com o Estado, porque você coloca muita gente na rua, você mostra o poder e a potência do movimento. Você tem ação institucionalizada através da participação de mulheres em conselhos e tudo. Então, a partir dessa ideia, a gente vem com um conceito que foi cunhado pela Solange Simões e pela Marlise Matos, que é ativismo interseccional feminista. O ativismo interseccional ele seria uma marca da 4ª onda do feminismo latino-americano. Se a gente pensa que houve a luta por democracia na década de 80, 90, você vê luta por direitos reprodutivos, luta pela institucionalização e participação política, a 4ª onda seria realmente esse side-streaming e mainstreaming que a Sônia Alvarez está trabalhando. Então seria realmente o feminismo entrando em todas as arenas. E o ativismo interseccional feminista seria a grande marca dessa 4ª onda do feminismo latino-americano. E uma coisa que é muito interessante perceber é que o movimento feminista ele consegue costurar junto a outros movimentos sociais e trazer as demandas conjuntas para em pauta. Então, por exemplo, no Acordo de Paz da Colômbia, pelo menos do que foi proposto inicialmente, aí houve a votação e as pessoas votaram pelo não,
havia questões sobre orientação sexual e identidade de gênero nos acordos de paz. Havia uma questão muito forte do gênero. Então, tipo assim, eles conseguiram pegar demandas específicas de outros movimentos e colocar em pauta. E aí eu tendo a perceber que o movimento feminista tem um papel fundamental e primordial nessa estratégia de articulação política. A justificativa do trabalho, como eu já iniciei, né? A questão do enfoque de gênero. Nunca antes visto, foi a primeira vez que a gente vê um acordo de paz e uma participação, a criação de uma subcomissão de gênero que vai trabalhar com a questão de como as mulheres vão participar disso. Vamos pensar então numa comissão da verdade com participação de mulheres. Vamos pensar nesses temas de forma conjunta e que as mulheres possam participar. Um segundo ponto da importância do trabalho que eu acredito é que durante o conflito armado, a violência contra a mulher foi usada de forma muito forte. Você tem muitos casos de violência sexual e mulheres procurando, por exemplo, organizações internacionais, falando, olha, estamos passando por isso. Então, a violência ela é entendida por muitos autores, principalmente Rita Segato, como uma arma de guerra, né? Os corpos das mulheres é o corpo da nação e há essa coisa de conquista, há uma territorialização do corpo. Então, eu quero muito tentar trazer para essa chave também e mostrar como que essa luta é uma forma de resistência, é uma maneira de dialogar com o Estado e colocar suas pautas. Como a pergunta inicial é como os movimentos de mulheres feministas influenciaram no processo de construção de paz, e aí eu vou estar trabalhando com todo esse arcabouço teórico que eu falei antes. Eu trabalho como hipótese, entendendo que o movimento feminista tem um papel primordial e que estabelece relações com outros atores, além do Estado. Então a gente tem o movimento relacionando com o Estado, o movimento relacionando com as Farc, o movimento relacionando com outros movimentos sociais e o movimento relacionando com organismos internacionais, seja a ONU, seja a Organização dos Estados Americanos. Como metodologia, né? Rapidamente, eu trabalho no recorte temporal de 2014 a 2016, eu escolho o caso realmente pela essa questão do enfoque de gênero, da importância do movimento feminista, e eu trabalho com estudo de caso através desse projeto exploratório. Aqui eu tentei, ficou horrível essa imagem, mas eu tentei mostrar mais ou menos o que eu estaria olhando. Por exemplo, quando eu vejo a relação entre movimentos de mulheres e o Estado, que é a bolinha amarela, laranja, eu vou estar olhando, por exemplo, a ocupação de cargos estratégicos, participação de conselhos ou fóruns de negociação, ativismo online, política de proximidade e ação direta. Quando eu for olhar, por exemplo, a relação do movimento com os atores sociais, que é o de baixo, eu vou estar vendo muito uma questão de disputa por enquadramento. Se a gente vê que o movimento feminista ele passa a levar em consideração outras demandas de outros movimentos sociais, há uma disputa ali, uma convergência que o movimento feminista leva para a discussão. Trabalho muito através dessas duas dimensões. Primeiro momento, uma análise mais histórica, mais um enfoque de gênero, vendo como foi o papel da mulher no conflito, só que eu ainda não tenho uma data exata que eu analisei isso, porque eu ainda não comecei a analisar isso. E numa segunda dimensão eu vou estar trabalhando com esses repertórios de ação do movimento feminista. Como resultado inicial, essa questão da importância do movimento feminista para o processo de paz, essa convergência de enfoques, enquadramentos e de luta entre o movimento com outros movimentos sociais, e aí a gente pode pensar, por exemplo, no que algumas autoras trabalham como campo crítico emancipatório das diferenças, que seria essa união desses grupos subrepresentados que sofrem formas de opressão, para que eles lutem de forma conjunta. A gente também tem um papel muito grande das redes online nesse processo de negociação e de mobilização, né? O movimento feminista ele passa a entrar na rede e a conseguir seguidores e a conseguir se fazer ouvir através dessas redes. Então é muito importante. E também o papel do movimento como um todo. A gente vê que as relações são muito conectadas. O movimento colombiano está conectado com o movimento brasileiro, feminista brasileiro, uruguaio, argentino. Então há redes transnacionais. E a própria Sônia Alvarez trabalha com essa ideia de redes. Então foi isso, gente. Tentei apresentar rapidamente. Bueno, el trabajo que yo les vengo a presentar se llama Feminismo, Ciencias Sociales y Saberes Itinerantes.
pioneras de la sociología en Argentina y México, y lo que yo estoy presentando es un avance de una investigación que he realizado acerca de, pues uno de los ámbitos en los que coincidiremos en esta mesa tiene que ver con la violencia. Específicamente para mí el androcentrismo es una forma de violencia epistémica contra las mujeres porque básicamente nos deshumaniza. Al negarnos una presencia en diferentes disciplinas, se nos niega algo que se supone como una condición propia de los sujetos en la modernidad, que es la racionalidad, ¿no? Entonces, seré breve en esta explicación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que he encontrado? La sociología es una disciplina que tiene un origen básicamente eurooccidental y estadounidense, ¿no? En este sentido hay dos generaciones básicas fundadoras de la disciplina, donde tenemos un primer periodo en el siglo XIX, donde empieza todo este proceso vinculado a educadores que estaban al margen de las instituciones universitarias y que además fueron pensadores considerados como los iniciadores de la sociología sin ser propiamente sociólogos, ¿no? Ya viene una etapa de la sociología clásica donde ya vamos a encontrar a pensadores que tuvieron una formación sociológica y que además estuvieron vinculados a la vida universitaria. En este sentido, la sociología como disciplina científica, yo les decía, surge con la modernidad eurooccidental y va a acompañar una serie de contradicciones de la sociedad moderna y de sus configuraciones, ¿no? En un orden autoritario, religioso, agrícola, que se va a ir transformando hacia una forma de organización social que va a estar centrada en las personas entendidas como los sujetos racionales, la libertad de pensamiento y la producción industrial. Y entonces, en este sentido, el feminismo y la sociología han estado presentes y tienen el mismo origen, ¿no? Retomando lo que señala Ritzer sobre dos elementos fundamentales de la disciplina sociológica que tienen que ver con su fuerza social e intelectual, ¿no? Y cómo fue una disciplina que se construyó, pues sí, con una especie de activismo donde quienes eran los pensadores, pues llevaron y acompañaron una serie de movimientos reivindicativos y lograron establecer ciertas agendas modernizadoras. Y como fuerza intelectual, pues está vinculada a la historia de las ideas y a un corpus teórico. En el caso del feminismo ocurre lo mismo, acompaña, por eso Amelia Valcárcel nos dice que es el hijo no deseado de la democracia, ¿no? Este feminismo que también aparece como una fuerza social, solo que a diferencia de la disciplina no forma parte del corpus académico propiamente, ¿no? Y entonces ahí ese androcentrismo que yo les decía que es una forma de violencia epistémica contra las mujeres, pues nos lleva a esta formación de la disciplina con lo que se conoce como los padres de la sociología, ¿no? Así nos los enseñan incluso en las universidades, ¿no? Entonces, para las mujeres estamos en una disciplina desde la orfandad, ¿no? Eso nos lleva al androcentrismo, una orfandad epistémica, ¿no? Y su enseñanza llevó a la formación de grupos académicos en las actividades que se hacen básicamente en todas las universidades, ¿no? Y nos lleva a la conformación de estos dos tipos de sujetos que representaríamos las mujeres en las universidades y en general en las ciencias sociales y también ciencias básicas, ¿no? Que es la formación del grupo juramentado, ¿no? Donde nos habla Celia Amorós para explicar cómo los hombres se autoinstituyen como el sujeto del discurso político epistémico y le hablan a otros hombres desde ese discurso. Y esta homoafectividad tan básica de la masculinidad hegemónica se lleva al campo de la ciencia. Y las élites discriminadas, que se refieren a un concepto en el cual las mujeres, aun cuando estén en esos espacios del prestigio donde se supone que se está conformando el mundo y sus realidades, pues no están en esas condiciones de igualdad. Y entonces yo he clasificado 3 etapas en lo que ya se ha documentado sobre la sociología eurooccidental y norteamericana, que es la primera, que es la invisibilización por exclusión y opresión, que se da en el siglo XIX y tiene que ver con cómo el régimen de género social impacta la vida académica, y hay mujeres que literalmente fueron sacadas de los textos y las compilaciones. Sí.
y las compilaciones sociológicas, ¿no? Que son las que están ahí. La invisibilización académica, que es cuando ya cambia, yo pensé que necesitaba, cuando ya se empiezan a integrar las mujeres, pero siguen estando fuera, ¿no? Y lo que denominé la revolución feminista de la sociología, que inicia en la década de los 60s y 70s, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de América Latina? En el caso de América Latina, pues como saben, siguiendo toda esta discusión sobre el colonialismo, pues todo se debe de mirar desde de los dobles sistemas y las dobles luchas, ¿no? Ante las opresiones universalistas, eurooccidentales y norteamericanas, más las formas de resistencia que se dan en las diferentes ubicaciones que hay, ¿no? Voy a irme rápido en este sentido. Si quisiéramos hacer un seguimiento de las olas como existe en esta colonialidad de los saberes académicos, pues vamos a encontrar una primera etapa que Francesca Gargaro denomina como esta etapa que correspondería a los protofeminismos de los que hablaba Alcárcel, ¿no? Y como hay mujeres que participan y se resisten ante un orden colonial. Una segunda ola que tiene que ver con primeras feministas que aparecen en el espacio público, crean sus propios medios para la difusión de sus ideas y empiezan a participar dentro de estas gestas revolucionarias, ¿no? Una presencia muy grande de periodistas, el anarquismo llevado a la creación de medios propios para generar estas reivindicaciones, ¿no? Bueno, aquí hay algunas de esas mujeres anarquistas que hacen estas proclamas, ¿no? Y que fundan sus propios medios para poder, y ahí en esos medios hay construcciones teóricas muy interesantes, ¿no? Y bueno, ya en una tercera ola que tiene que ver con la política de la experiencia, ¿no? Y cómo se va pasando de la experiencia personal a la conformación de una conciencia de grupo, ¿no? Y pensar desde nosotras, ¿no? Al margen de las instituciones. Y es en este contexto donde surgen los estudios feministas y de la mujer. Revisando las aportaciones que han hecho Patricia Hill Collins y otras sociólogas norteamericanas acerca de esta invisibilización de las mujeres, pues yo me atrevo a decir que existe una sociología clásica feminista cuando revisamos las cosas que dice la propia Harriet Martineau, Charlotte Perkins, las mujeres de la Escuela de Chicago, que van explicando la desigualdad desde la sociología e incluso proponen una sociología de la mujer, ¿no? Sin embargo, estas pioneras pues son prácticamente feminismos itinerantes en el caso de América Latina, ¿no? Que si revisamos, está desde Panamá hasta Argentina, hay figuras donde una mujer que destaca es Helen Zafa, quien junto con June Nash llevaron a cabo seminarios de feminismo en Argentina y México, y entonces fueron potenciando lo que hoy conocemos como las teorías feministas, ¿no? Bueno, aquí están algunas de las que he logrado recuperar en investigación documental. Panamá y Puerto Rico son los países en los que encontré más, porque encontré 3, en otros solo aparecen una, en otras ni siquiera hay registro, y entonces hay que hacer ahí un trabajo de campo en bibliotecas, porque a mí me parece que metodológicamente esto ocurre como los primeros textos sociológicos que se encuentran en periódicos que crean los intelectuales en el siglo XIX para desarrollar las ideas que dieron las bases a su pensamiento teórico, ¿no? En el caso de México, pues hay una fase inicial a finales del siglo XIX completamente vinculada al positivismo y la creación de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México, y luego una segunda fase donde ya aparece propiamente un instituto de investigaciones sociales, que es en la década de los 30, donde ahí básicamente en este momento y con la suma de las dictaduras del Cono Sur comienza a haber este diálogo itinerante y aparecen las diferentes vertientes, ¿no? Que nos van a llevar a la institucionalización. ¿Qué encontré en el caso de Argentina? El caso paradigmático en toda América, porque tiene que ver con la incorporación temprana de las mujeres a la vida política, ¿no? Cosa que no ocurrió en otros países de América, y ahí básicamente encontré dos generaciones. La primera vinculada a la escuela de Gino Germani, donde están estas mujeres que participaron en la formación del campo de la sociología ya propiamente académica en Argentina,
las feministas en la década de los 70s, 80s, que vivieron los procesos de la dictadura y muchas de ellas se quedaron, incluso las de la primera generación, en Argentina, en centros de investigación alternos a la universidad para contrarrestar esta parte sobre las dictaduras. Y bueno, una parte de feministas contemporáneas quienes han participado en la construcción de diferentes, nos dejan tarde por el salón y ahora ya nos quieren sacar. Y entonces en este sentido, para entender la sociología feminista en América Latina y el Caribe, pues hay que mirarlo a la luz de los exilios, como los exilios tanto internos como externos le dan una especificidad como movimiento anticolonialista y como movimiento anticolonialista de mujeres, y una producción muy importante que se va dando también desde las organizaciones de la sociedad civil, donde en las últimas décadas, si bien hay toda una discusión sobre la pertinencia o no de seguir participando desde las líneas que vienen de estos organismos internacionales, hay una gran producción de conocimientos muy específicos dependiendo los ámbitos en los que trabajan esas ONGs y esas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, a grandes rasgos es lo que yo les presento sobre esta política de género en el campo de una disciplina y sus androcentrismos.